Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué decir, no? Un videito más para nuestro corazón, nuestro humilde corazón. Bueno, ya, a ver, este video sinceramente no tenía planeado grabarlo, de hecho, miren, si ven ahí arriba, si ven eso de ahí, a ver, espérense que se enfoque ahí se me ocurrió la idea, literal, ahí. Bueno, eso es solo para, este video va a ser solo, supongo que va a ser corto, no tengo planeado que es un video muy largo porque más que nada quiero compartir mi experiencia de que yo trabajo en un partido político ahora mismo que son el día de elecciones. Son las 9:41 del día domingo 7 de febrero de 2021 y me parece una idea se vive las elecciones dentro de un partido político, así que sin más dilatación anal nos vemos cuando estemos en uno de los recintos y las entrevistas a algunos de los candidatos que están aquí. Hasta luego. Ya que estoy acá ya en la casa del doctor, ¿no? Voy a hacer unas entrevistas, creo que ya lo dije, no recuerdo bien. Pero voy a hacer unas entrevistas para, espérense. Bueno, estoy enfocado. Voy a hacer unas entrevistas para que la gente que no sabe bien lo que está pasando, lo que se ve dentro de, bueno, no tanto dentro, sino el que no conoce a ciertos candidatos que tienen buenas propuestas, a mi parecer, se los quiero presentar, son los de Alianza Honestidad, Listas 1751. Así que nos vemos con las entrevistas. Mira, soy Pablo Carrión Jaramillo, soy un médico, padre de familia y un ciudadano ecuatoriano. Me da mucha satisfacción poder conversar esta tarde contigo. Mira, tradicionalmente los partidos políticos vendieron a la ciudadanía la idea y el concepto de que la política era un área destinada para la gente corrupta, para la gente que tenía negociados de trastienda, para la gente que a la larga se repartía el poder público del Estado. Hicieron de esta norma un mecanismo que permitió, generó que la ciudadanía común, los ciudadanos trabajadores, honestos, decentes de este país, tuvieran cierto rechazo de participar en el campo político, pues a nadie le gusta entrar en un centro en el que pulula permanentemente la corrupción, el desenfreno, en definitiva las trastiendas que se suele llamar o los negociados de trastienda. Pero la actual situación económica, la actual situación política y la actual situación sanitaria del país obligó a que los ciudadanos comunes asumamos retos y responsabilidades. No podíamos permitir que al país se lo sigan faenando de esta manera. El país virtualmente amenaza un Estado fallido, es decir, la ingobernabilidad total de las estructuras del Estado. Y eso obliga a que los ciudadanos comunes asumamos este rol protagónico. Yo soy uno de ellos. Dejé mi sala del hospital en la que luché no solo contra la enfermedad y la muerte por los padecimientos de mis pacientes, sino luchar contra este proceso de corrupción instaurado en el país, es decir, asumir las responsabilidades de un ciudadano de la patria. ¿Cómo me he sentido en esta campaña? Para un ciudadano común que no ha intervenido en el quehacer político partidista, en este proceso politiquero que se le llama, entre comillas, democracia, durísimo. Cuando tú te enfrentas, esperas hacerlo en igualdad de condiciones, esperas que el Estado y el gobierno te garanticen condición de igualdad, que el Consejo Nacional Electoral vele y haga respetar estos derechos. Pero eso no ocurre, en la práctica eso no ocurre. Te digo que fue una campaña durísima porque no solo me tocaba enfrentarme con otros candidatos dentro de una ley electoral,
me tocó enfrentarme al aparataje de instituciones públicas que utilizaron su infraestructura física, utilizaron y obligaron a sus empleados a hacer proselitismo político. Luché contra una prefectura, contra municipios, contra las instituciones que conforman el mismo Estado, que obligaron a sus servidores públicos y resulta que de último momento inauguraban obras que ni siquiera estaban planificadas. Esa forma mafiosa de hacer política la torna a la política deshonesta. Pero hay quienes también creemos en la posibilidad de un cambio en este país y nos enfrentamos a este avatar. También nos tocó luchar contra verdaderas empresas y monopolios electorales. Mira la cantidad de derroche publicitario que existe, millones de afiches a nivel del país, miles y miles de estos a nivel de la provincia. Es a la larga contaminación plástica. Paradójicamente, quienes dicen defender la naturaleza y volver la mirada al campo, absurdo. Mira las caravanas, cientos de vehículos, entre más vehículos salen con un candidato subido en un balde que lo único que le deja al pueblo es polvo y la miseria que siempre le sembró, tan lejos de sentir la real angustia, la real necesidad de esa comunidad a la que quieren ir a representar. Fue difícil, pero también fue hermosa porque te permite en cambio recuperar los valores. Yo tuve la suerte de contar en mi equipo con un grupo de jóvenes que tuvo la generosidad, la valentía, el idealismo de acompañarme en este sueño transformador. La juventud es un campo hermoso, es el campo que constituye el presente de la patria y constituye y reforzará el futuro de la patria. A la juventud tienes que garantizarle lo mismo que le garantizas a la ciudadanía en general. Salud oportuna, de calidad, digna, humanizada, universal, ¿verdad? Tienes que garantizarle un sistema educativo de excelencia para que puedan enfrentarse a un mundo globalizado, un mundo competitivo, con las armas suficientes que les permitan desarrollar sus talentos y potencialidades y poder insertarse con prontitud al mercado laboral del país. Tienes que a esa juventud que ya egresó de un colegio, de un instituto técnico, tecnológico o de la universidad, garantizarle una fuente de trabajo. Pero también a la juventud tienes que involucrarla y darle los espacios para que intervengan en los procesos de construcción política. Hoy me permitió ver cierto ausentismo de la gran parte de la juventud lojana, y eso es malo. Eso es malo porque crea un caudillismo, un cacicazgo en las tiendas de los partidos políticos. La juventud tiene que ser más proactiva, tiene que ser una juventud rebelde, una juventud llena de ideales buenos, pero rebelde en la lucha contra o por sus ideales, ¿verdad? Desde ese punto de vista yo creo que a los jóvenes hay que aglutinarlos, fomentar la organización juvenil. Se hablaba de las casas de la juventud, de estos espacios de diálogo, estos espacios en que los jóvenes socialicen sus problemas para que puedan convertirse en actores de la construcción del desarrollo del país. La pandemia es una de las cosas más duras que he tocado vivir. Yo en 27 años de vida médica nunca vi una cosa tan terrible. Era estar en el infierno de Dante, estar en un hospital. Los meses de crisis pandémica, una situación sanitaria realmente de terror. Esto no va a pasar, esto va a durar meses. Por más que instauren un sistema de vacunación, ojalá se lo pueda hacer cuanto antes y a la mayor parte de la población. El problema sanitario no solo es en la pandemia por COVID-19, es de estructura del sistema sanitario. Ningún país que se precie de desarrollado, ningún país que se precie de buscar la excelencia de vida para sus habitantes puede mantener el actual sistema sanitario que tiene el Ecuador, es decir, privilegiar la medicina eminentemente curativa. Aquí se espera que la gente se enferme para atenderla en un hospital. Eso es un absurdo. Lo que tienes tú que apuntalar es la prevención de la enfermedad y promocionar la salud. Porque la salud tienes que vincular con todo, con trabajo, con la recreación, con la alimentación, con el agua, con el medio ambiente sano. Todos los ejes transversales cruzan a la salud y a su vez la salud cruza a todos en igual forma. Por eso que para salir de esta crisis en el campo sanitario, la alternativa es simple y sencilla. Tienes que descentralizar la salud. Las decisiones tienen que tomarse en el territorio, que es donde vive esta problemática. Es decir, de Quito pasar a la cabecera provincial, que es Loja, de Loja es potencializar los hospitales de los cantones, Macará, Espíndola, Cariamanga, Calvas, etc. Y de los cantones, a su vez, potencializar los dispensarios de las comunidades. Entonces, ese médico que está en la comunidad puede hacer un trabajo con la familia, no solo en el campo de prevenir enfermedad, sino involucrarse en construir medio ambiente, un ambiente familiar, un ambiente comunitario, sano, trabajando con y para la comunidad. Es la única forma en la que se sale. Paradójicamente,
El trabajo es un poco más complejo, lo sé, pero es más económico desde el punto de vista financiero. Y obviamente la parte curativa reservársela para cuando el sistema de prevención es vencido por la enfermedad. Pero tenemos que volver al otro, prevenir enfermedad, promocionar salud y descentralizarla fortaleciendo las unidades primarias. Ahí radica el éxito de un sistema sanitario. La situación de trabajo es un fenómeno que se ha manejado por mucho tiempo y con muchos matices. Mira, está comprobado científicamente y estadísticamente de que el 80% de la economía de un país se sustenta en la micro, pequeña y mediana empresa, así como el trabajo agrícola comunitario. Eso está comprobado. De hecho, estas ramas de la producción son las que generan la mayor cantidad de fuentes de trabajo. La pandemia te lo demostró. Mira las grandes cadenas hoteleras, las grandes fábricas, ante un virus cerraron sus puertas porque perdieron a su potencial humano. ¿Quiénes sostuvieron entonces la economía del país? Hay que hacerse esa pregunta. La respuesta está en esto. En la micro, pequeña, mediana empresa, en el trabajo agrícola, en el trabajo comunitario, en el trabajo de la economía popular y solidaria. Si durante una crisis de la gravedad de la que atravesamos, financiera y sanitaria, fueron ellos los que sustentaron la economía del país y permitieron que el país viva, es a ellos a donde tienes tú que devolver el proceso de incentivo del crédito. Créditos con intereses racionales para un país dolarizado, con periodos de gracia que les permita estabilizar los emprendimientos y estos pequeños negocios. Indudablemente partimos de un concepto básico: el ciudadano ecuatoriano es gente buena, gente honesta, gente trabajadora. Si tú le das un periodo de gracia aceptable según el tipo de emprendimiento, de negocio o de microempresa que va a montar, y una línea de interés asequible a la realidad del país, te da seguridad que esa gente lo va a pagar al préstamo y podrán montar y poner en funcionamiento sus empresas, sus emprendimientos, sus pequeños negocios. Ese es el mecanismo como tú puedes sacar adelante a flote del país. Tú me preguntarás, ¿y de dónde sale la plata para ese crédito? Pues de los que usufructuaron siempre, de los que en la pandemia cerraron las puertas, de los grandes evasores de los impuestos, de la banca que nunca estuvo presente durante la crisis sanitaria y la crisis fiscal, los que siempre evitaron pagar lo que por ley les correspondía. Yo soy un crítico de la educación, te seré sincero. Podrá que esto me signifique ciertos reveses, pero hay que decir la verdad. El sistema educativo nuestro tiene una malla curricular bastante caduca, una malla curricular que es extremadamente vieja para la actualidad que vive el mundo. El mundo está globalizado, hoy con una tecla de computadora tú tienes acceso de ingresar a la mejor biblioteca del mundo. Estás conectado con el mundo y la educación tiene que ser acorde a esta realidad. Hay que aprender de los países que llegaron a niveles de desarrollo grandes, los países asiáticos. Entonces, nuestra educación tiene que tener un cambio radical, un trasfondo radical a esta malla curricular actual, repetitiva, anacrónica. Volver al estudiante crítico, de investigación, analítico, un muchacho que te domine idiomas, un muchacho que te entienda la realidad de lo que está pasando, no solo en el territorio, sino en el mundo entero. Sino un muchacho con criterio y con juicio de valores. Eso nos implica un cambio radical en el sistema sanitario, desde la escuela, desde el colegio. Pero tienes que potencializarlo dotándole de recursos. O sea, no puedes hablar de mejoras en los temas educativos si tú no das recursos a las escuelas, a los colegios y a las universidades. El reto que termines con una educación formada en conocimiento y formada en valores que tanta falta hacen a nuestro país, vas a tener un estudiante que va a una universidad con un nivel de preparación adecuado. Y la universidad también cometió fallas. La universidad tiene que ampliar su malla de oferta curricular. No solo las carreras tradicionales, sino por el contrario, enfocarte a las carreras que la sociedad exige y demanda. Eso es imperioso, eso es necesario y tenemos que hacerlo ya, tenemos que hacerlo con prontitud. Tú tienes que devolverle a la universidad su autonomía, una autonomía que ha sido motivo de lucha por décadas. ¿Por qué te digo devolverle? Porque la universidad tiene como centro del conocimiento su capacidad para autoevaluarse. Devolverle al estudiante su capacidad de crítica, juzgar a su profesor, juzgar a cátedra, juzgar a su universidad. ¿Quién mejor evaluador que el propio estudiante que busca la excelencia en su centro de estudios? Pero tienes que darle recursos. La universidad es el centro generador del conocimiento y la investigación. Entonces, enfóquese a eso. Mira que durante la pandemia las universidades no aportaron nada para enfrentar al COVID-19. Asombroso. Entonces, eso tenemos que cambiar. Tiene que generar ciencia, tiene que generar investigación y tiene que vincularse a la comunidad. Agustín Aguirre decía una frase súper interesante. Decía, si el estudiante o el ciudadano no puede ir a la universidad tiene que ir al pueblo. Eso tenemos que poner en práctica. Es decir, una universidad vinculada a la realidad social
que vive en nuestro país. De tal forma que cuando tú termines la carrera universitaria no salgas con el título bajo el brazo a darte la vuelta a un parque, sino por el contrario, salgas con tu título y te puedas insertar con prontitud y con rapidez al aparato productivo del Estado. Yo más que un mensaje es una reflexión personal. Yo tengo 57 años de edad, he visto en una sala de hospital, como siempre lo he dicho, al poderoso caer, al débil, a la persona más pobre, levantarse de esa sala. Eso te permite valorarlo al ser humano en su esencia. Aprendí a entenderlo y a quererlo al ser humano como tal. Yo creo que esa es una de las cosas que hemos perdido, la humanidad. Yo, más que mensajes, invocar a ese sentimiento que todos tenemos adentro de gente buena, de ver en el hermano del frente, el necesitado, de ver en la persona caída, en el desvalido, a quien debemos de ayudar. Este país se debate en una situación de crisis muy grave. Tenemos que convocar un pacto social, tenemos que deponer actitudes. Y yo le he dicho, yo como militante en este proceso de alianza, honestidad y 151 que participo, porque ya termina el día de hoy, hemos invocado a eso. O sea, si quieren trabajar por educación, por salud, oportuna, universal, gratuita, cuenten con nosotros. Si quieren trabajar por fomento al trabajo, sin afectar el derecho de los obreros, de los empleados, cuenten con nosotros. Si quieren hablar de desarrollo, de progreso, de lucha por recuperar a una patria de las garras de la corrupción y de la pérdida de credibilidad en la justicia, cuenten con nosotros. Pero si quieren hablar de negociados de trastienda, si quieren hablar de narcotráfico, si quieren hablar de corrupción, ahí no estamos nosotros. Y los invito a los ciudadanos, sean así, sigan siendo, potencialicen sus virtudes, involúquense en el quehacer político. En otras palabras, al país no dejemos que lo construyan los políticos, construyámoslo todos. Gracias, doctor. Para ti, un gusto haber podido conversar contigo esta tarde. Buenas noches a los amigos y al canal de Santiago. Mi nombre es Freddy Leonel Gaona Castillo, pero todos me conocen como Leo Gaona. Soy comunicador social y me gusta bastante la fotografía y la creación de contenido audiovisual. La verdad que los temas políticos en las aulas y en otros lugares lo habíamos tratado de una manera más teórica, y lo que me interesaba era llegar a este punto, a la práctica, compartir con un candidato, conocer nuevas cosas y lo más importante, estar apoyándolo al doctor mediante las redes sociales y la creación de contenido. Ha sido una experiencia muy bonita y espero que se repita también. ¿Qué me inspiró? Bueno, como ya te mencioné antes, de la creación de contenido audiovisual, enfocar un poco y grabar, documentar la parte humana del doctor con otras personas al proponer y decir sus propuestas. Entonces eso me ha gustado bastante y me incentivó ver cómo el doctor también compartía con las demás personas. La política actual considero que está bastante compleja en el país y es verdad y es respetable que existen diferentes ideologías, pero sí debemos reflexionar nuestro voto antes de elegir a un candidato a la presidencia. Bueno, primeramente agradecer a Santiago por esta pequeña entrevista, la verdad que es la primera que me han hecho y la verdad que se siente bien porque antes yo era el que estaba detrás de la cámara, así que le deseo éxitos y suerte a Santiago y también a todos los amigos que quieran incursionar en la vida política y en la creación de contenido. Mi nombre es Daisy Elena Puyaguri Ochoa, tengo 39 años de edad y soy funcionaria pública. Yo soy Leonardo Mauricio Cayón Jaramillo, de profesión abogado. Ejerzo libremente, ejerzo la profesión en forma libre, soy un abogado de los tribunales y tengo 51 años de edad. ¿Cómo lo hemos vivido? Tú o yo. Para nosotros ha sido una campaña realmente muy intensa. No es nuestra primera campaña, en mi caso sobre todo, yo por más de 35 años estoy en la política. Si me preguntas cómo he vivido esta campaña, te digo en forma muy especial, porque el candidato ha sido mi hermano. Y eso involucra una serie de situaciones extras a la situación política, tomando en consideración que nuestro partido es un partido pequeño en el medio, pero independientemente de ello le hemos puesto mucho empeño, sobre todo para posesionar al partido, posesionar nuestro ideario y un plan de trabajo, y lógicamente la candidatura.
la candidatura de mi hermano. Bueno, para mí ha sido gratificante por el equipo que está detrás de esto, apoyándolo a Pablo, en el cual veo ese esfuerzo que han hecho. Además, el hecho de llegar a la gente con el plan de trabajo que tiene Pablo, conocer a la ciudadanía, para mí ha sido, yo me siento feliz por haber recorrido la provincia, conocer los diferentes cantones de nuestra provincia de Loja y conocer a su gente sobre todo. Bueno, eso sí es un tema complicado. Es difícil tratar de hacer política desde los principios, tratar de hacer política desde la ideología. Es muy complicado en nuestro medio. Las elecciones en sí se convierten en verdaderos momentos que no representan propiamente una democracia participativa, más bien son de carácter representativo, no una democracia participativa, lo que establece el hecho de que la participación, como digo, sea mínima. Lo que se impone son, por lo regular, grupos, se imponen estructuras que tienden a perpetuar la situación o el status quo. Para partidos como nuestros, sobre todo partidos de izquierda, es complicado. Lejos de ello tenemos un elemento que es la conciencia y la convicción para trabajarlo. Diría que en el país no existe democracia, no existe una democracia real, profunda, radical. Lo que existe es un ensayo de participación para justificar más bien un Estado o una estructura de Estado, que lo único que sirve es para que gobiernen las élites. Creo que, incentivar a los jóvenes que participen en la democracia del país. Si queremos un cambio en nuestro país, necesariamente necesitamos gente nueva, honesta, y no los mismos de siempre, que nos siguen gobernando durante años. Entonces, queremos un cambio y esperemos que los jóvenes se animen a participar en la política. Han habido muchos. No sé, como decía Daisy, el más importante, bueno, y no es un momento, son cúmulos de momentos. Es justamente el haber interactuado, el haber participado con grupos nuevos, en mi caso con grupos mucho más jóvenes que este servidor, y haber aprendido mucho de ellos. Espero que también ellos hayan aprendido algo de mí, no sé, pero en especial lo malo, que no lo hayan hecho. Pero yo de ellos he aprendido mucho, como te digo, esa experiencia con nuevas herramientas tecnológicas, esa nueva forma de poder presentar un plan de trabajo, o esa nueva forma de entrometerse en la vida de las personas a través de la internet, a través de las páginas, Facebook, qué sé yo. Ha sido para mí una experiencia totalmente nueva, de lo que era para mí pintar un muro, pintar una pared en la madrugada, a ver hoy día la facilidad con la que manejan ustedes estas herramientas. A mí me deja sorprendido, y esos momentos son importantísimos. Nos fregan. Insisto, yo creo que hay un boicot permanente a mi presencia en esta campaña. No sé si es de los nuevos sectores o de los viejos sectores por mi posición radical. Siempre nos apagan la luz. Pero independientemente de ello, como decíamos, momento más importante es esta cadena, no es uno, son cadenas de momentos en los cuales hemos compartido todo este proceso electoral.